En este vídeo vamos a intentar que aprendáis cómo analizar correctamente el sujeto y el predicado, porque sois muchos los que cometéis numerosos errores a la hora de analizar sobre todo el sujeto. Entonces, primeramente vamos a ver qué es el sujeto y el predicado y luego vamos a ver cómo se identifican y qué tipos hay. Empezamos diciendo que el sujeto va a ser quien realiza la acción, ¿vale? O de quien se habla en la oración. Eso es importante. Entonces, tenemos que leer la oración y ver quién está realizando la acción del verbo o de quién se está hablando. Otra cosa que tenemos que tener clara es que el núcleo va a ser siempre un sustantivo o un pronombre. Por tanto, estaremos hablando de un sintagma nominal. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para identificar el sujeto? Yo ya sé lo que es, entonces, lo primero que voy a hacer, como siempre, subrayo el verbo, ¿vale? El verbo es el que nos va a decir todo. Luego, una vez que tengo subrayado el verbo, tengo que buscar dentro de la oración un sintagma nominal, dentro o fuera, como veremos. Tenemos que buscar un sintagma nominal que concuerde con el verbo. Es decir, que si yo lo paso de número, o sea, le cambio su número, el verbo automáticamente va a cambiar, ¿vale? Entonces, un sintagma nominal que concuerda con el verbo. Y después, una cosa que tenemos que tener muy clara para que no os pase errores que os pasan muchísimas veces, es que un sujeto, no puede empezar nunca por preposición. ¿De acuerdo? Porque, como dijimos anteriormente, siempre es un sintagma nominal. Entonces, sabiendo esto, que ahora veremos unos ejemplos, tenemos que distinguir, atender a dos tipos de sujetos, muy fáciles. Por un lado tenemos un sujeto expreso, que, como su propio nombre nos dice, es el sujeto que está en la oración. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos Antonio juega al fútbol, localizaríamos el verbo, que es juega, y veríamos quién realiza la acción. Vamos a verle el sentido a la frase. Antonio es el que está jugando al fútbol. Pues Antonio va a ser nuestro sujeto, ¿de acuerdo? Si tuviéramos dudas, aunque en esta oración se ve muy clara, si nosotros este sintagma nominal que creemos que es el sujeto le cambiamos el número, automáticamente vamos a ver que el verbo cambia. Los Antonios juegan al fútbol. Al cambiar el verbo, el sujeto es Antonio. Luego tenemos un sujeto omitido, que al igual que antes, su propia palabra nos lo dice. ¿Cuál va a ser el sujeto omitido? El que no está en la oración. Es decir, tenemos que sacarlo nosotros. Lo mismo que antes. Verbo. Iremos del verbo ir y entonces vemos el verbo ir, la acción de ir a un sitio. Iremos al cine mañana. ¿Quién va a ser el que haga la acción? Tiene que ser un sintagma nominal. En este caso, nada hay en la oración que realice esa acción de ir a un lugar. Entonces, aquí vamos a tener un sujeto omitido de nosotros o nosotras, ¿vale? Nosotros o nosotras iremos al cine mañana. Bien, sabiendo estas cosas del sujeto, ahora nos vamos al predicado. El predicado es mucho más fácil, porque el predicado va a ser lo que se dice del sujeto. Por tanto, ¿qué será el predicado? Pues todo lo que no es sujeto. Es decir, una vez que yo tengo mi verbo y tengo mi sujeto, todo lo demás es predicado. Entonces aquí no va a haber ninguna complicación. ¿Cuál va a ser el núcleo de un predicado? Un verbo, en forma simple, compuesto o una perífrasis verbal. Al igual que antes, ¿cómo identifico yo el predicado? Dos cositas. Siempre es un sintagma verbal, lo mismo que el sujeto en un sistema nominal, este va a ser un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque el núcleo es un verbo. ¿Y cómo lo subrayo en la oración? Pues todo lo que no sea sujeto es el predicado. ¿De acuerdo?
Y al igual que antes en el sujeto, ahora vamos a tener dos tipos de predicados. ¿Cuáles serán? Muy sencillos también. Predicado verbal y predicado nominal. Predicado verbal va a ser el que está compuesto por verbos predicativos. Vosotros diréis, ¿cuáles son los verbos predicativos? Muy fácil, todos los que no sean ser, estar y parecer. ¿Vale? Y el predicado nominal va a ser lo contrario, es decir, está compuesto por verbos copulativos. ¿Y esos cuáles son? Ser, estar o parecer. Entonces, en la oración, quiero mi móvil nuevo. Yo subrayo mi verbo. Ahora, busco un sintagma nominal que sea del que se está dando en la oración, del que realiza la acción, ¿vale? Que va a ser un sujeto emitido yo. Si por algún caso creéis que puede ser mi móvil nuevo porque es un sintagma nominal, lo pasamos al plural. Quiero mis móviles nuevos. El verbo no ha cambiado, entonces es imposible que eso sea el sujeto. Hacer siempre esa comprobación. Entonces, esto sería sintagma verbal, porque como hemos dicho, el predicado siempre es un sintagma verbal, pues su núcleo es un verbo, y predicado verbal. ¿Por qué? Porque es un verbo predicativo. Y en la oración de abajo, estoy sería el verbo. ¿Quién es el sujeto? Lo mismo que antes, es un sujeto emitido yo, ¿de acuerdo? Y todo lo que no es sujeto es predicado. Sintagma verbal, eso no cambia nunca. Y ahora, predicado verbal o nominal. Aparece el verbo estar, es un verbo copulativo, predicado nominal. ¿Vale? Ahora, para que veáis un ejemplo. ¿Por qué quiero poner estos ejemplos? Porque el sujeto no siempre está al principio de la oración. Puede estar al final, puede estar en medio. Por eso es importante que veáis quién es el que concuerda, de quién se está hablando en la oración. Entonces, aquí tenemos unas 5 oraciones que vamos a analizar muy rápidamente para que veáis cómo es. Siempre la leo, algún día mi madre estará orgullosa de mí. Busco el verbo, estará. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vemos quién realiza la acción. Un sintagma nominal que haga la acción del verbo. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, mi madre. Vamos a cambiarle el número. Algún día mis madres estarán orgullosas de mí. El verbo ha cambiado. Por lo tanto, aquí tengo mi sujeto. Y el predicado, todo lo que no sea sujeto, aunque esté partido en dos, no nos importa. Ahora nos paramos y decimos, aparece el verbo estar, es un verbo copulativo, pues predicado nominal. Pasamos a otra un poquito más complicada, que aquí siempre falláis. Me encantan los chocolates. Encantan es el verbo, y entonces la mayoría de vosotros decís, ¿a quién le encantan los chocolates? A mí, sujeto omitido yo. Pero vamos a esperar un momento. Encantan está en plural. El sujeto, si creéis que es yo, sería singular. Singular, plural, ya no concuerda. Sin embargo, vamos a pensar que el sujeto es los chocolates, que está en plural, y el verbo también está en plural. Vamos a pasarlo al singular. Me encanta el chocolate. ¿Veis cómo cambia el verbo? Pues entonces este es nuestro sujeto. Y todo lo demás sería nuestro sintagma verbal, predicado verbal, porque es un verbo predicativo. Las tres últimas, obtuve el verbo, obtuve un premio en el partido de ayer. ¿Cuál será? Pues aquí vamos a tener un sujeto omitido, yo. ¿Vale? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, el sintagma nominal de un premio? Pues lo mismo que antes, lo paso al plural, obtuve unos premios, el verbo no ha cambiado, por lo tanto no es nuestro sujeto. ¿Vale? Así de simple. Verbal porque es un verbo predicativo. Y las dos últimas, esa obra teatral no la había leído nunca. Verbo, había leído. Y ahora, podemos pensar que el sujeto es esa obra teatral. Vamos a comprobarlo. Esas obras teatrales no las había leído nunca. El verbo no ha cambiado. Por lo tanto, no es nuestro sujeto.
estaríamos ante un sujeto omitido yo, que soy el que está haciendo la acción de leer. Esa obra teatral no la había leído nunca. Por ejemplo, si pensamos en plural, en nosotros, esa obra teatral no la habíamos leído nunca. Ese sería nuestro sujeto, todo predicado. Y ya la última, mi amigo vino a casa todo el día, vino el verbo, leo la oración, la entiendo, acción de venir, la realiza mi amigo. Este va a ser nuestro sujeto. Por ejemplo, mis amigos vinieron a casa todo el día. El verbo cambia, por lo tanto es mi sujeto. ¿Vale? Entonces recordemos, busco el verbo y luego siempre un sintagma nominal, siempre que va a ser nuestro sujeto. Y para estar seguro, le cambio el número. Si el verbo cambia, es mi sujeto. Si no cambia, no es el sujeto. Entonces un sujeto nunca puede ser, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate, sujeto a mí. No. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis entendido bien, que no os equivoquéis más en sujeto y predicado, siguiendo estas recomendaciones. Y nada, si os ha gustado, apoyar el canal, suscribiros y darle like, que se vienen cosas de lengua muy interesantes.